Vamos a leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, el versículo 13 y el versículo 14. Dice así: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Agradecemos a Dios por este sábado, agradecemos a Dios por estar aquí, por poder estudiar su palabra, y también en esta mañana vamos a concentrar nuestros pensamientos en la meditación de la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy sobre el tema Rey de Reyes. En esta mañana, hermanos, me gustaría que meditemos sobre este asunto que es muy interesante, es muy importante, y ustedes seguramente entenderán por qué nosotros estamos hoy hablando sobre este importante tema, Rey de Reyes. En esta última semana, especialmente que hemos pasado aquí en Inglaterra, nosotros hemos asistido a un momento histórico, un momento que pocas veces pasa, pero que cuando pasa es una gran novedad, es una gran noticia y todo el mundo está atento a los eventos. Aquí en Inglaterra, la semana pasada falleció la reina. Y durante estos días que han pasado hemos podido acompañar a través de las noticias los eventos que se han desarrollado en el reemplazo de la reina con el nuevo rey, que es su hijo. Hermanos, yo he tenido la oportunidad de ver a través de algunos videos todas las ceremonias, toda la solemnidad, todos los procesos que se hacen para el cambio de un rey. Y especialmente para nosotros que venimos de países donde no estamos acostumbrados a la realeza, es sorprendente. Es sorprendente porque nosotros no estamos acostumbrados a ver estas ceremonias, estas solemnidades. Pero hermanos, todo lo que fue pasando estos días a mí me hizo pensar bastante en cómo el mundo considera y respeta a sus reyes. ¿Sí? Entonces, estos días, por todos lados ustedes han visto esta imagen. ¿Sí? Incluso yendo por las calles, donde están esos paneles de publicidad grandes cerca de las carreteras, donde siempre hay publicidad. Esta semana todos los paneles de publicidad tenían esta imagen, o imágenes de la reina, no sé si se lo han visto. Estaba en todo el fondo negro, la imagen de la reina. O sea que esta semana no había publicidad, era solamente un mensaje en relación a la reina que había fallecido. Bueno, yo quedo impresionado con eso, yo no estoy acostumbrado a esto. Pero nosotros aquí en Inglaterra vivimos en un reino. Estamos en el Reino Unido, en el Reino de Inglaterra. Entonces, nosotros aprendemos cómo aquí en este país se viven estos momentos. Hermanos, solamente para mencionarlo y solamente recordarlo, no vamos a pasar muchos minutos pensando en eso, pero sí me gustaría usar esto como una introducción a donde nosotros queremos llegar, que el tema de hoy es Rey de Reyes. Hermanos, la reina que falleció aquí en Inglaterra, ella es la reina, o fue la que más reinó en este país. Ustedes saben que el reinado aquí en Inglaterra comenzó a partir del año 927. Saquemos cuentas, desde el año 927, que comenzó la monarquía en Inglaterra, hasta hoy, estamos hablando de más de 1000 años de reyes aquí en este país. Y nunca un rey, en más de 1000 años, había reinado 70 años seguidos. Nunca pasó eso. Entonces, esta reina que falleció la semana pasada fue el rey o la reina que más tiempo estuvo reinando. Fueron 70 años consecutivos. Por eso que es un evento histórico, ¿no es cierto? En el mundo es la primera reina que más reinó. No hay en el mundo otra reina que haya reinado 70 años. Solamente hubo un rey, Luis XIV en Francia,
que él reinó un poco más, creo que fueron 72 años, algo así. Pero estamos hablando de Luis XIV, eso fue en el 1700. Entonces, después de Luis XIV en Francia, que fue el que más reinó, la segunda es la reina Isabel en el mundo, en la historia. Entonces, imagínense, esto es un momento que no se repite todos los días. Y también ustedes saben que era la reina que estaba ejerciendo su cargo con mayor edad. Ella tenía 96 años y estaba reinando. Entonces, hermanos, todo esto se junta y hace que esta señora, esta mujer, haya sido un personaje muy, muy reconocido, muy distinguido en el mundo. Ella vio pasar 7 papas en su reinado y más de 15 o aproximadamente 15 primeros ministros en este país. Mucho tiempo, ¿no? Mucha gente. La reina, ella tiene una fortuna que es considerada una de las reinas más ricas del mundo. ¿No es cierto? No hay otra reina en el mundo que tenga más riqueza que ella. Y hermanos, siendo más específicos con lo que pasó esta semana, el pueblo inglés o el pueblo británico demostró su aprecio a esa reina haciendo filas kilométricas para despedir a la reina que estaba en una capilla allí en Londres. Dice que hubieron esperas de hasta 13 horas para poder entrar y solamente contemplar el féretro de la reina Isabel. Personas que pasaron 13 horas esperando. Kilómetros. E inclusive estos días tuvieron que cerrar la fila porque era demasiado la gente que estaba acercando para contemplarlo. Hermanos, otro hecho que me llamó la atención es que el día lunes va a ser feriado porque es el día de su entierro, de su sepultura. Incluso las empresas y todo el mundo está haciendo planes para el lunes cerrar o haciendo programaciones por la sepultura, el entierro de la reina Isabel II. Hermanos, esto nos muestra cómo un país o un reino despide a su rey o a su reina. Es impresionante, ¿no? Yo quedé sorprendido realmente cómo aquí lo hacen. Teniendo en cuenta, hermanos, que el Imperio Británico, como lo conocemos, está en decadencia. Este reino que nosotros vivimos no es un reino como fue en el pasado. Antiguamente era mucho más poderoso. Incluso el rey tenía mucho más poder. La reina actualmente tiene un cargo más diplomático. No es como en el pasado. Antiguamente, los reyes, ellos eran diferentes. Solamente me gustaría explicarles para que podamos entender. La monarquía es un sistema de gobierno, ¿sí? Hay países que tienen presidentes, hay países que tienen primeros ministros, y hay países o hay reinos que tienen la monarquía. Y la monarquía es la forma de gobierno en la que el poder está centrado ¿dónde? En una persona, el rey. Cargo que se accede por linaje de sangre, ¿sí? Eso se hereda por sangre. Consiste en la presencia de un monarca con poder absoluto. La palabra monarquía proviene del griego y significa estado regido ¿por quién? Por un soberano. El territorio gobernado bajo un sistema monárquico se denomina reino, imperio o principado. El que tiene el título de monarca se denomina rey o reina o emperador, entre otros nombres. Hermanos, vean este detalle que me llama mucho la atención. Dice también que el sistema monárquico considera al rey como un representante del poder divino en la tierra. ¿Sí? Claro que en la actualidad ya quedan pocos reinos, en la actualidad no hay tantos reyes como en el pasado, pero antiguamente los reyes eran considerados con el poder que venía directamente ¿de quién? De Dios en la tierra. Porque en el pasado era considerado que recibían el poder de manera directa por parte de los dioses. Entonces, hermanos, se dan cuenta que los reyes que controlaban los reinos, no solamente ellos eran gobernantes y soberanos, sino que también ellos eran ¿qué cosa? Eran líderes religiosos. La reina aquí en Inglaterra, ella era la cabeza de la iglesia anglicana. No sé si ustedes sabían eso. Si ustedes visitan la
la catedral en Canterbury, que es la iglesia central de la iglesia anglicana aquí en Inglaterra, ustedes van a ver que en la frente de la iglesia hay muchos monumentos y estatuas de santos. Y en el medio, nosotros estuvimos allí, en el medio hay una estatua de la reina Isabel y al lado la de su marido, el príncipe Felipe, que falleció. Entonces ellos eran considerados la cabeza visible de la iglesia anglicana, o sea, incluso el obispo más importante de la iglesia anglicana no está por encima de la reina. Hermanos, este aspecto es importante, porque los reinos de este mundo, ellos le atribuían el poder a los reyes proveniente de ¿quién? De alguien superior. De alguien superior. Claro, los paganos le atribuyen a los dioses, y nosotros lo atribuimos a Dios. Exactamente. Hermanos, ahora me gustaría explicarles también para que podamos entender que el plan de Dios en la Biblia nunca fue la monarquía. Dios en su sabiduría, Él tenía un plan diferente para su pueblo. ¿Cuál era el plan de Dios para su pueblo en lugar de la monarquía? En Éxodo capítulo 19, vamos a leerlo rápidamente, Dios tenía el siguiente plan y dice así: ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Hermanos, ¿saben qué significa esto? Lo que hemos leído. Dios propuso un sistema de gobierno teocrático. ¿Cómo funciona un sistema de gobierno teocrático? Donde Dios, Él dirige, Él es soberano, Él ordena y el pueblo acepta, obedece. Entonces Dios dijo aquí: yo les doy mis ordenanzas, mis estatutos, y vosotros seréis un pueblo especial, escogido. Hermanos, cuando Moisés habló al pueblo y les dijo estas palabras, ¿qué dijo el pueblo? Todo lo que Dios ha dicho, haremos. Entonces, hermanos, el propósito de Dios siempre fue este: un gobierno teocrático. Cuando los israelitas, dice el Espíritu de Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 654, cuando los israelitas se establecieron en Canaán, reconocían los principios de la teocracia. Entonces, cuando Israel se estableció en la tierra prometida, Dios dirigía y el pueblo obedecía. Y la nación prosperó mucho bajo el gobierno de Josué. Entonces, hermanos, en este sistema teocrático que Dios estableció, ¿qué sucedió con el pueblo? Hubo prosperidad. Pero vean lo que pasó. Pero el aumento de la población y las relaciones con otras naciones no tardaron en producir cambios. El pueblo adoptó muchas de sus costumbres de los vecinos paganos y así sacrificó en extenso grado su carácter santo especial. Gradualmente perdió su reverencia hacia Dios y dejó de apreciar el honor de ser su pueblo escogido. Atraído por la pompa y la ostentación de los monarcas paganos, se cansó de su propia sencillez y surgieron celos y envidias entre las tribus. Fueron estas debilitadas por las discordias internas, estaban constantemente expuestas a la invasión de sus enemigos paganos, y estaban llegando a creer que para mantener su posición entre las naciones debían unirse bajo un gobierno central y fuerte. Cuando dejaron de obedecer la ley de Dios, desearon libertarse del gobierno de su soberano divino. Se generalizó por toda la tierra de Israel la exigencia de que se creara una monarquía. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Dios en aquel momento? ¿Se recuerdan ustedes? Cuando el pueblo se cansó de que Dios los dirigiera, que Dios los guiara, ¿qué hizo el pueblo?
Ellos pidieron un rey. Hermanos, la pregunta es, ¿se acuerdan ustedes por qué el pueblo pidió un rey? Porque quería ser como las otras naciones. Ese era un motivo. Ellos querían ser como las otras naciones, los vecinos, exactamente. Pero había otro motivo también especial. Aquí en 1 Samuel capítulo 8, si leemos los primeros versículos, dice que Samuel ya estaba viejo y sus hijos no andaban por los caminos del Señor. Y el pueblo se apartó entonces le dijo a Samuel, tú ya estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Ponos un rey para que nos dirija. Entonces dice la Biblia que Samuel se sintió muy triste por eso. Se sintió muy desanimado. Y él fue a hablar con Dios. Y Samuel le dijo a Dios, mira Dios, dicen que yo estoy viejo y que mis hijos no andan en mis caminos. Era verdad, era cierto. Y piden un rey. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero desagradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios, a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Entonces, hermanos, aquí el pueblo de Israel, por primera vez, mostraba que no quería más ser gobernados directamente por Dios. No querían más que Dios dé las órdenes y ellos obedezcan. Ahora el pueblo quería que un hombre, ¿no?, sea el líder. Y que el hombre mande y ellos obedezcan, como todos hacían. Hermanos, ¿qué dijo Dios? Vean aquí, hermanos, la misericordia de Dios y el amor de Dios. Dios sabía que eso no era bueno para ellos. Dios sabía que no era lo mejor para la nación que haya una monarquía. Pero Dios, ¿qué hizo? Hermanos, vean que Dios a veces concedía cosas no porque Él pensaba que era bueno. Dios a veces concedía cosas por amor, por misericordia, para que el pueblo vea que no era lo mejor. Entonces, hermanos, que Dios lo haya aceptado no significaba que estaba de acuerdo, pero por misericordia Él les concedió. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. ¿Qué dijo Dios? Ponle un rey, pero avísales lo que va a pasar. Avísales. Hermanos, dice aquí en 1 Samuel capítulo 8 que entonces Samuel les avisó. Vean las palabras de Samuel. Dijo pues, este será el proceder del rey que hubiera de reinar sobre vosotros. Hermanos, y piensen lo que sucede con los reyes hasta el día de hoy, si esto no se cumple. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, o sea, formará sus ejércitos, y en su gente de a caballo, para que corran delante de sus carros, y elegirá capitanes de 1000 y capitanes de 50, y los pondrá a que aren sus campos y recojan sus cosechas, ya que forjen sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Y tomará de vuestras hijas para que sean perfumistas y cocineras y panaderas. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestras simientes y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día, vean esto, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Entonces, hermanos, Dios en su misericordia les dijo, está bien, vamos a poner un rey, pero ustedes tienen que saber lo que va a pasar. Hermanos, los reyes a través de la historia, ellos se han enriquecido a costa del pueblo. El rey decidía lo que quería y lo que no quería. Hermanos, aquí en Inglaterra, por primera vez, yo vi que las propiedades que uno compra no son de uno, son del rey. El terreno son del rey. Aquí uno tiene que pagar alquiler al rey por la tierra.
Yo eso no había visto en otro país. Aquí lo vimos en Inglaterra. Entonces, hermanos, lo que Dios les avisó al pueblo se cumple. Ustedes ven las riquezas, no vamos a mencionar ahora porque no hay tiempo, pero la riqueza que tiene la corona inglesa es tremenda. La cantidad de riqueza que hay. Y siguen produciendo, y siguen generando. Entonces, hermanos, lo que Dios avisó se cumplió. Pero el pueblo no quiso oír la palabra de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces, hermanos, aquí directamente el pueblo despreció a Dios y les dijo, nosotros tendremos un rey como las demás naciones, y él nos gobernará. Hermanos, aquí nosotros vemos que las naciones del mundo, ellos desprecian a Dios y ellos respetan a sus reyes. Bueno, yo me quedé impresionado realmente cuando vi estos días la demostración de respeto por parte de la gente hacia la reina. Es de admirar. Yo vi videos como la gente en silencio contemplaba cuando pasaba el cajón de la reina, aplaudían y mostraban sus reverencias. Hermanos, nosotros como siervos del Dios eterno, Rey de Reyes, a veces no tenemos la misma reverencia que la gente muestra hacia sus reyes, sus gobernantes. Creo que es una lección para nosotros. Deberíamos tener más respeto por nuestro rey. Hermanos, el próximo lunes es un día feriado, es un bank holiday, aquí lo llaman bank holiday. ¿Por qué es feriado? Mateos, ¿por qué es feriado el próximo lunes, segunda-feira? Muy bien, entonces hay un motivo, ¿cuál es? La reina va a ser sepultada, todo el país va a parar, o casi todo el país. Hermanos, cuando nuestros jóvenes nos preguntan por qué guardamos el sábado, ¿qué respondemos nosotros? Porque la ley lo dice. No, hermanos, cuando nosotros tenemos que explicar por qué guardamos el sábado, ¿qué tenemos que decir? Porque nuestro rey, el creador de los cielos y de la tierra, el rey del universo, él creó todo y el sábado él descansó. Y cuando él murió y se sacrificó por nosotros, él también descansó el sábado. Entonces, por dos motivos principales nosotros guardamos el sábado. No es un capricho, es porque nosotros reconocemos con reverencia, con respeto, de que el creador del universo, el rey del universo, él descansó el sábado. Y él cuando falleció en la cruz del Calvario, también descansó el sábado. Entonces, hermanos, el próximo lunes, cuando todo el mundo pare por causa de la muerte de la reina, acordémonos de que nosotros también tenemos un bank holiday, un feriado. Es un feriado semanal. Los sábados nosotros paramos para reconocer y reverenciar al Creador, al Dios del universo. Vamos a pedir a los niños, por favor, ahí atrás, que presten atención porque esto es importante. Jesús es el Rey de Reyes. ¿Qué significa eso? O sea que los reyes de esta tierra, como hemos visto antes, ellos son líderes soberanos y según la creencia popular, histórica, los reyes reciben su liderazgo ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, Dios él es rey por encima de los reyes. Hermanos, vean lo que dice aquí en Mateo capítulo 2, versículo 2. ¿Se acuerdan cuando vinieron a buscar los magos a Jesús? ¿Qué dijeron ellos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto al oriente y venimos a adorarle. Entonces, hermanos, los magos, ellos reconocieron a Jesús como el rey que había nacido. Porque ellos habían estudiado las profecías y ellos sabían que en ese momento Dios había nacido en esta tierra y él era el rey soberano. ¿Y venían a qué? A adorarle. Hermanos, la profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2, decía así: Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. Entonces la profecía hablaba del nacimiento del rey en Belén, y los magos, reconociendo la profecía, vinieron a buscar al rey que había nacido.
Hermanos, Mateo, cuando él escribió el Evangelio, él puso la genealogía de Jesús. En el capítulo 1, versículo 1, él empieza hablando de Jesús y su genealogía, y él lo pone como hijo de ¿quién? De David, de Abraham. El libro de la genealogía de Jesús, ¿hijo de quién? Hijo de David. ¿Sí? David fue un rey. Entonces, Mateo hace una relación de Jesús como un rey. Él viene del linaje de David. Si ustedes buscan en Lucas capítulo 3, Lucas no presenta a Jesús como descendiente de David. Lucas lo presenta como hijo de Adán. Porque Lucas era médico y él entendió a Jesús como un hombre. Y entonces él pone Jesús descendiente de y llega hasta Adán, que fue el primer hombre. Juan es diferente. Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces esa era la genealogía que Juan presenta. Lo presenta a Jesús como Dios directamente. Pero Mateo lo presenta como rey. Y Marcos no lo presenta. No hay genealogía de Jesús en Marcos porque Marcos era un siervo. Y los siervos no tienen genealogía. Y Marcos entendió a Jesús como un siervo. Un esclavo. Sí, pero ¿de quién era el siervo? ¿Quién? ¿De quién? Ah, Marcos. No. Marcos. Marcos, él fue un ayudante y él iba con Pablo. ¿Se acuerdan que? Y Bernabé, ¿se acuerdan? Entonces Marcos, él entendió a Jesús como un siervo. Y como los siervos no tienen genealogía, no hay genealogía de Jesús en el Evangelio de Marcos. Pero Mateos lo presenta a Jesús como ¿quién? Del linaje de David. O sea que él es rey. Bueno, no tenemos tiempo porque el tiempo se está pasando rápido, pero en Apocalipsis 19, hablando del jinete del caballo blanco, esto ilustra a Jesús. A Jesús se lo presenta en el versículo 16 como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Un caballo blanco y el jinete, él conduce el caballo y en su cabeza ¿qué había? Muchas coronas, diademas. Entonces aquí Jesús es representado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, cuando Pilato estuvo de frente a Jesús antes de condenarlo a la muerte, Pilato, él tuvo la oportunidad de hablar con Jesús y él le dijo así. Llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús quería saber qué pensaba Pilato, si él creía que Jesús era rey o él había escuchado que Jesús era rey. Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Pilato no quería responder. Él se lavaba las manos. Soy yo judío, tu nación misma y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Preguntó Pilatos. Jesús le preguntó y él no respondió. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Por segunda vez, Pilato le pregunta si él era rey. Y Jesús le respondió, miren la pregunta de Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonios de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, ninguna falta hallo en él. Hermanos, Pilato, él tuvo la oportunidad de tener un encuentro personal con el Rey de Reyes, con el Señor del universo. ¿Se imaginan? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si el Rey nos da una audiencia y nosotros podríamos ir a la presencia del Rey? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Hermanos, Pilato tuvo un encuentro personal con Jesús y Pilato le preguntó 2 veces si él era rey. Pero finalmente él no aprovechó esa oportunidad y él dice que salió del frente de Jesús
y él salió de allí sin reconocer a Jesús como el Rey del universo. Hermanos, el Rey del universo, el Señor de señores, Él falleció en la cruz del Calvario. Hermanos, cuando un rey fallece, ustedes ya lo han visto, la solemnidad y la profesión de reverencia y de respeto es increíble. Pero cuando Jesús falleció, inclusive en nuestros días, la actitud de las personas ante la muerte de Jesús, el Rey del universo, es de indiferencia. Hermanos, es increíble cómo la gente rechaza reconocer la muerte de Cristo. Y cuando nosotros vemos la foto de Jesús, el dibujo de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros reconocemos al Rey del universo muriendo por nosotros, por nuestros pecados, para nuestra salvación. Yo escuché mucho esta frase esta semana. Celebramos la vida de la reina y todo lo que ella dio al reinado. ¿Sí? Entonces la gente reconoce de que la vida de la reina fue una vida de beneficio para el reinado, que ella ayudó mucho en su vida al reinado, a las personas. Bueno, yo pensaba en mi mente, ¿y por qué nosotros no reconocemos a Jesús, el Rey de Reyes, como un benefactor, como un salvador? Con seguridad la reina de Inglaterra, ella hizo mucho para que el país creciera. Pero cuando hablamos de Jesús, tenemos que reconocer de que Jesús dio su vida en rescate por todo el mundo. Eso está en Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, es impresionante. Yo pensaba, digo, si la fila de la reina, la fila para ver a la reina tenía kilómetros, la fila para aceptar a Jesús debería tener mucho más kilómetros. Sin embargo, no es así. Porque dice la Biblia que son pocos los que vienen a Jesús. Son pocos. Entonces, hermanos, eso muestra de que, por un lado, las personas no conocen al Rey del universo, no conocen lo que Él ha hecho por sus vidas y no lo reconocen como su Salvador personal. El reinado de Jesús, según Salmos, tiene principios y fundamentos completamente diferentes a los reinos de este mundo. No se puede comparar el reinado de Cristo con el reinado de este mundo. ¿Se acuerdan ustedes la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? ¿Cómo fue? Fue muy humilde. ¿Sí? Jesús entró sobre un asno y algunas personas estaban allí recibiéndolo. Justicia y juicio son el fundamento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Esto es completamente opuesto a los principios de los gobiernos terrenales. ¿Sí? No hay justicia, no hay juicio en los gobiernos terrenales, pero justicia y juicio son el fundamento de su trono. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Hermanos, me gustaría ahora concentrarme en estos versículos ya para ir concluyendo nuestro estudio de hoy, porque es lo más importante. En Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, el profeta Daniel habla sobre la profecía de las 4 bestias. ¿Se acuerdan ustedes? El león, el oso, el leopardo y la bestia espantosa y terrible. ¿Se acuerdan? ¿Qué representan estas bestias? ¿Se acuerdan ustedes qué representan? Los reinos, los imperios, Babilonia, Medo-Persia, ¿sí? Grecia, Roma, tanto Roma papal como Roma imperial. Entonces, hermanos, todos esos reinos, según la profecía, fueron surgiendo, fueron conquistando, se fueron creciendo y después cayeron, fueron conquistados. Y al final de todo eso, dice la profecía que miraba Daniel en la visión de la noche, y aquí, después de todos esos reinos que estamos mencionando, en las nubes del cielo, uno como el Hijo del Hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él.
¿Saben quién es este que viene como hijo del hombre en las nubes? Es Cristo, es Jesús. Y él venía, dice aquí, hacia el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre. Y le hicieron llegar delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, este momento va a acontecer cuando Jesús venga. Es en la pronta venida de Jesús. Este es el único reino que existirá en el universo que nunca tendrá final. Porque hasta aquí, hermanos, todos los reinos, por más poderosos que fueron, todos fueron destruidos, fueron conquistados, fueron derrotados. Pero el reino de Jesús dice que Él será para siempre. Y hermanos, a mí me gusta meditar en esta palabra. Vean ustedes lo que dice aquí. Daniel capítulo 7, 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Está hablando aquí de las bestias, especialmente del cuerno pequeño. ¿Sí? Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, hermanos, según la profecía, Jesús, Él será reconocido como Rey del universo cuando Él venga, ¿sí? Recibirá el dominio, el reinado para siempre. Pero aquí dice, vean ustedes, hermanos, dice que el reinado de Jesús será dado ¿a quién? A los santos del Altísimo. Hermanos, vean cómo el reino de Jesús es diferente al reino de este mundo. Porque en el reino de este mundo, el rey es el único que reina. Y los demás son todos súbditos. Pero el reino de Jesús, reinaremos con Él. ¿Ven la diferencia? Él compartirá su reino con nosotros. Me gustaría concluir con Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, donde aquí está la promesa para nosotros. Dice así: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es en el cielo, ¿no? Sí. Entonces, hermanos, nosotros los que esperamos la venida de Jesús, tenemos una esperanza maravillosa. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna. Hermanos, no solamente vamos a tener vida eterna, no solamente vamos a vivir en el cielo. Jesús no se conforma con que seamos solamente parte del cielo. Dice aquí que seremos también reyes y sacerdotes en el cielo. Entonces, ven cómo el reino de Dios es diferente. En el mundo, las masas, los hombres, adoran al Rey, que es uno solo. Hermanos, en el cielo, nosotros somos parte de ese reinado. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, y nosotros vemos la actitud de las personas con sus soberanos aquí en este mundo, nosotros damos cuenta de que el hombre no sabe, el hombre no reconoce el reino de Dios. El reino de Dios es completamente diferente. Hermanos, que Dios nos dé su bendición, nos dé su gracia, para que nosotros podamos, en primer lugar, desear el reino de Cristo. Porque cuando deseamos el reino de Cristo, entonces haremos todo lo posible para conocerlo mejor y para saber cómo haremos parte de ese reino. Hermanos, aquí en este mundo, los reyes, ellos son reyes por el linaje de sangre. Y la pregunta es, ¿cómo somos parte del reino de Cristo? Dice la Biblia que por la muerte de Cristo, nosotros somos adoptados. Somos hechos parte de la familia de Dios y por lo tanto somos herederos también de la promesa. Entonces, al aceptar a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos parte de la familia
de Cristo. Y por lo tanto también somos herederos. Hermanos, que Dios nos dé su gracia, nos dé su bendición y nosotros podamos ser parte del reino de Cristo, que está pronto a venir. Y que en aquel momento podamos entonces alabar a nuestro Creador, agradecerle por lo que hizo por nosotros y especialmente reverenciarlo por su sacrificio en la cruz por todos nosotros. Este es mi deseo y mi oración en nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesus.